¿Una vez te han hecho sentir egoísta por priorizarte? ¿Te han dicho que amarte a ti misma es egoísta? ¿Crees que establecer tus límites o el alejarte de las personas que no son lo mejor para ti es un acto de egoísmo y te sientes culpable al hacerlo? Quiero que comiences a redefinir la forma en cómo has visto el amor propio. Pero aquí también vamos a desmentir muchísimos mitos acerca del amor propio, pero también vamos a redefinir qué es el amor propio, porque allá afuera escuchamos dos versiones. El amor propio es solo enfocarte en ti, en lo que es mejor para ti, en priorizarte a ti y en empatizar, comprender, escuchar, apoyar a todos los demás, a tu pareja, a las personas a tu alrededor. No es un mensaje que escuchamos, ¿cierto? O escuchamos la otra versión que es no pongas límites, haz lo que tienes que, lo que las personas quieren que tú hagas, incluso si eso implica que esas personas te pisoteen, el aceptar los malos tratos de las personas, etc, etc, etc. ¿Cierto? Entonces escuchamos dos versiones y ninguna de esas, ninguno de esos dos extremos son saludables. Y el día de hoy quiero que comiences a cambiar ese enfoque. Quiero que comiences a entender qué es el amor propio a los ojos de la espiritualidad que es Dios, a los ojos de lo que realmente para lo que Dios realmente significa el amor propio, porque sí, para Dios es importante que tú te ames a ti mismo, ¿no? Como en el versículo que dice, ama a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En el Marcos 12:31. Eso es a lo que se refiere. Vamos a entrar un poquito más en este en este versículo, ¿no? Y en cómo Dios nos invita a cuidarnos a nosotros mismos, porque a lo largo de la Biblia, ¿no? Escuchamos constantemente que nos cuidemos, que sepamos escoger bien nuestras relaciones, el priorizarnos a nosotros, ¿no? El amarnos a nosotros para poder amar a otros. Y aquí es donde vamos a entrar en esta parte, ¿cierto? Entonces, quiero que prestes mucha atención y quiero que lo anotes porque vas a empezar a ver ciertos conceptos que te van a ayudar mucho a redefinir lo que es el amor propio y sobre todo a definir si realmente te estás amando o te estás guiando a través del egoísmo, del narcisismo, que es muy diferente. A ver, primero yo quiero que tú entiendas que el amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo y el amor propio es necesario. Esto yo ya se los he hablado en otros podcasts donde justamente les explico que el amor propio tiene que ver más con un sentido de humildad, de compasión. ¿Sí? Yo no puedo dar absolutamente nada que no haya cultivado dentro de mí. Cierto, yo no puedo sanar a otros si yo no he sanado. Yo no puedo amar a otros si yo no he cultivado amor dentro de mí, porque solo seré capaz de dar lo que hay dentro de mí. Este es un principio fundamental y quiero que se te quede súper grabado. El amor propio no se trata solamente de deseos egoístas y de ver solamente por ti, a pesar de las necesidades de los demás. No, el amor propio significa me nutro, me cuido para poder estar bien conmigo, con Dios y con las personas a mi alrededor. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de amor propio. Sí, así que quiero que dejes de lado todo lo que escuchas allá afuera y empieces a redefinir cómo me puedo amar más a mí misma para estar feliz con quien soy, para respetarme, para validarme, priorizarme y con eso poder ver reflejado ese bienestar interior en el bienestar de los demás. Sí, no porque tú seas la clave o la razón del bienestar de las demás personas, pero cuando tú estás feliz, eres capaz de compartir esa felicidad con los demás, ¿cierto? Que cuando no estamos felices, cuando estamos deprimidos, cuando estamos heridos, pues muchas veces reflejamos toda esa negatividad, ¿no? Todo eso interno que tenemos lo reflejamos en nuestro exterior. Entonces, el amor propio es una forma de nutrirnos a nosotros mismos para poder invitar a los demás a estar. Hay una analogía que me gusta mucho. De hecho, la escribí en mi primer libro que se llama Cuidando mi jardín, cómo nutrir tu interior con amor propio, que tú veas justamente que por dentro tienes un jardín, ¿cierto? Y ese jardín tú lo vas a cuidar, tú lo vas a nutrir para que puedas invitar a las demás personas a estar. Sí, tengo un jardín agradable para estar. Te gusta estar en tu jardín, pero también puedes invitar a otras personas a estar en ese jardín. ¿Qué pasa cuando mi jardín está desordenado? Cuando mi jardín está lleno de negatividad, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Ni tú estás agradable, ni a ti te agrada estar ahí, y mucho menos a las demás personas vas a poder invitarles a estar, porque no tengo nada bueno que ofrecerte. Y a ver, esto no significa que porque a lo mejor estás herida, porque a lo mejor hay cosas que no has sanado, no significa que la gente no pueda estar contigo.
significa que entre más me nutro, entre mejor estoy, mejor puedo estar con los demás. A eso es a lo que se refiere, ¿vale? Vamos a entrar en detalle sobre qué es el amor propio y qué no es, ¿vale? Ya te expliqué un poquito acerca de lo que implica ser el amor propio, lo que implica cuidarnos a nosotros mismos para poder estar bien con todos los demás, pero ¿qué es el amor propio y qué no es? Listo. El punto número uno, ¿qué sí es el amor propio? Es cuidar tu salud física, emocional y espiritual como un acto de gratitud hacia Dios. Esta es una de las cosas que también escribí en mi segundo libro, que se llama Cartas de Amor a mi Padre. Todavía no sale a la venta, por ahí ya les estaré avisando cuando salga a la venta. Pero justamente hablo aquí sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para Dios somos su mejor creación, ¿cierto? Somos mejores que las piedras preciosas. Ahora, una vez que entendemos esto y entendemos que nuestro valor se basa en el amor de Dios y Dios quiere que estemos bien, es importante que nosotros nos cuidemos como creación de Dios, como lo más preciado de Dios. Es como si yo llegara contigo y te dijera, oye, ¿sabes qué? Necesito que me cuides a mi mascota. Por ponerte un ejemplo, para mí es lo más preciado. Para mí mi mascota, mi perrita, mi Honey, para mí es lo más preciado que tengo. La amo, la adoro. Y si yo te la voy a encargar, es lo más preciado que tengo. ¿Qué vas a hacer? La vas a cuidar, vas a tratar de que no le pase nada, la vas a pasear, la vas a alimentar, porque dices, bueno, es lo más preciado que tiene Alma. Se me muere y yo qué hago, se me cae la cara de vergüenza, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa contigo, cuando entendemos que esto que somos es un regalo de Dios y es la mejor creación de Dios, tenemos que cuidarnos como tal, como la cosa más preciada que somos para Dios. ¿Te das cuenta del cambio de perspectiva? Ya no se trata de un sentido egoísta, sino se trata de cuidar lo que Dios ama y lo que Dios aprecia. Entonces, basar tu valor en eso, además de que te va a empoderar muchísimo, te eleva la autoestima, te invita a cuidarte de una manera diferente y decir, si Dios me ama, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy permitiendo esto? ¿Por qué me estoy quedando con estas personas? Es una invitación cuidar lo más preciado de Dios, que eres tú. Ujú. Lo segundo es establecer límites para proteger tu paz y tu propósito. Establecer límites es crucial, es necesario, ¿sí? O sea, incluso hasta Jesús en la Biblia establecía límites, ¿no? No se dejaba tentar por las cosas mundanas, por las cosas del mundo, incluso quería, cuando quería, porque era humano, somos carne. Entonces, aquí es justamente aprender a establecer límites para proteger tu paz y tu propósito, porque muchas veces va a haber personas que te van a querer alejar de lo que Dios quiere para ti. Justamente en un reel les compartía esto, ¿no? Era una reflexión sobre una historia de la Biblia, pero justamente aquí es donde yo quiero que tú te centres. Establezco mis límites para tener paz y para proteger mi propósito. Si Dios, tú solamente pregúntate, y esto también lo escribo en mi segundo libro, y quiero que te preguntes, ¿esto querría Dios para mí? Es una pregunta que te saca de la perspectiva y te pone en una perspectiva mucho más espiritual. Y entonces te pones a pensar, ¿lo que voy a hacer, lo que estoy permitiendo, me acerca o me aleja de lo que Dios quiere para mí? Si Dios quiere tu paz, porque hasta la Biblia misma lo dice, Dios te dará la paz, pero para que permitamos que Dios nos pueda dar paz, también tenemos que acercarnos hacia esa paz, impidiendo que ciertas cosas en nuestra vida lleguen o se hagan o pasen, estableciendo límites. Ujú. Entonces es importante que tú digas, a ver, si yo no establezco este límite, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a acercar hacia lo que Dios quiere para mí o no? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí o no? Eso es, nos adentramos muchísimo más en este principio, en mi segundo libro, que ya se los estoy platicando aquí, los estoy spoileando, pero de verdad es un libro que si ustedes reflexionan en ello, de verdad trae muy bonitas enseñanzas, pero es una enseñanza que yo quiero que tú aprendas, que establecer límites, Dios también nos invita a establecer límites, porque hay muchas cosas que no provienen de Él, que no vienen en sus planes, pero nosotros en nuestra terquedad, y en nuestros deseos banales o en esos placebos que buscamos todo el tiempo, nos evitamos establecer límites. Y a ver, que no solamente es establecer límites hacia otras personas, sino también es establecer límites con nosotros mismos.
Es algo en lo que yo personalmente también estoy trabajando, pero ok, sí, todos hablan de establecer límites a otras personas, pero nosotros nos estamos estableciendo límites también. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi rutina diaria? ¿Cuáles son mis hábitos? Sí, mi carne, mi deseo de tener placebos me está diciendo que a lo mejor me quede con esa persona, que a lo mejor mantenga ese hábito, que a lo mejor evite hacer algo que sé que tengo que hacer, pero lo evito por procrastinación, etcétera. Entonces también es importante no solamente establecer límites con las otras personas, sino también establecer límites con nosotros mismos, acercarnos más hacia lo que Dios quiere para nosotros. Por eso os lo decía, lo que nos acerca a nuestro propósito y a veces nosotros mismos nos saboteamos. Entonces, por eso es importante también establecer límites con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos permitiendo? ¿Qué dirección estamos tomando? ¿Qué estamos evitando? ¿En dónde seguimos y en qué ciclo seguimos que probablemente nos tenemos que salir de ahí? También es importante establecer límites contigo misma para acercarte hacia la paz y el propósito que Dios tiene para ti. Eso es muy importante. Ujú. Y el último punto sobre que sí es el amor propio es buscar tiempo para crecer espiritualmente y conectar con Dios. Esto es muy importante. Y yo sé que suena muy espiritifláutico, pero de verdad que conectar con Dios. Estoy leyendo justamente un devocional que habla sobre una mujer genuina y justamente habla de la parte de escuchar más a Dios, de conectar con Dios, de obedecerlo. Esto significa que, como les decía, ¿no? Aparte de establecer límites, también no solamente a otras personas, sino también a nosotros mismos, el hecho de cuidarnos física, mental, emocional, espiritual, es importante, ¿no? Pero también conectar con Dios implica conocerlo un poco más, crear una conexión con alguien que nos ama, con alguien que no nos juzga, con alguien que nos quiere ver bien. Ujú. Entonces, a veces olvidamos esa parte tan importante que es conectar con alguien que simplemente quiere conocernos y quiere escucharnos. Entonces, es muy importante. Y esto es una práctica que incluso se los platiqué en el podcast pasado. Es una práctica que psicológicamente es buena, es positiva. El poder conectar con algo más grande que tú, uno. Y dos, el poder entregarle tus preocupaciones, el poder hablarle del cómo estás, el poder conocerle, incluso entender más acerca de lo que Dios quiere para tu vida, eso te va a dar sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a conocer más acerca de su palabra, nos da sabiduría para saber cómo tomar mejores decisiones. Pero si estamos en esa negación de, "Sí, estoy esperando una señal", pues las cosas no realmente suceden así. Si nosotros queremos tener sabiduría, tenemos que acercarnos hacia la fuente de la sabiduría, que en este caso es Dios. Ujú. Y reitero, no te lo hablo desde un punto religioso, te lo hablo desde un punto de conexión espiritual que es necesaria. Es necesaria para que tú te sientas bien. Que la espiritualidad se puede ver de distintas maneras, ¿cierto? Pero al final todo concluye en algo más grande que tú, en algo superior a ti, ¿no? Y en este caso, Dios, ¿sí? Y que Dios puede ser, es todo, ¿cierto? Dios es el creador, Dios es todo. Entonces, conecta de manera espiritual y tu conexión espiritual puede ser a través del journaling, incluso conocer su palabra, porque sí es importante. No te estoy diciendo ve a la iglesia, ya eso será decisión tuya, no te voy a decir qué hacer o qué no hacer, pero sí conocer su palabra, que eso es importante y no tiene que ver con religión, sino con una conexión espiritual, ¿vale? Entonces, recapitulemos, ¿qué sí es amor propio? Uno, cuidar tu salud física, emocional y espiritual como un acto de gratitud hacia Dios. Eso implica también reconocerte, reconocer tu valor a través del amor de Dios. Ujú. Punto número dos, establecer límites para proteger tu paz y propósito. Eso no incluye límites a otros, sino también límites a ti mismo. Y tres, buscar tiempo para crecer espiritualmente y conectar con Dios. Listo. Ahora, ¿qué no es el amor propio? Uno, ignorar las necesidades de los demás. A ver, este es un tema importante porque yo sé que a veces las necesidades de otras personas puede ser agotador. Ujú. Y a ver, aquí yo no te estoy hablando de que tú seas salvador de alguien. Tampoco te estoy hablando de que tú tengas que ser la fuente de bienestar y felicidad de otra persona, pero sí te estoy hablando de algo muy importante que es empatizar, comprender. Porque a veces solamente estamos en este sentido egoísta de yo solo quiero que me den lo que yo quiero. Pero cuando se trata de ceder, cuando se trata de comprender, cuando se trata de empatizar, cuando se trata de soltar el control y decir, ¿sabes qué? También me puedo enfocar en las necesidades del otro. Ah, no.
No, 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 porque yo no voy a permitir. Y entonces entramos en este juego de egoísmo, de lo que yo quiero es más importante que lo que tú quieres, en vez de entrar en un sentido de empatizar y comprender a la otra persona y llegar a un acuerdo, no donde las cosas tengan que sobrepasar sobre ti, ¿no? E ignorar tus propias necesidades, pero tampoco se trata de ignorar las necesidades de otra persona. En esta parte de resolución de conflictos, y te lo estoy planteando desde un punto psicológico, para resolver conflictos hablamos de que tenemos que encontrar una solución que esté alineada tanto a tus necesidades como a las necesidades de la otra persona, ¿sí? Un ganar-ganar, win-win. Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos de que no debemos ignorar las necesidades de los demás, no se trata de que ignores las tuyas propias, sino se trata de que no entres en un sentido de egoísta de lo que yo quiero es más importante que lo que tú quieres, sino es comprender, empatizar y llegar a una solución donde ambos podamos ganar. Punto número 2, buscar validación únicamente en tus logros o tu apariencia. Dios dice, no te afanes por tus cabellos, por tu ropa, por tu físico, sino interésate por tu interior, que eso es lo más valioso que tienes, tu corazón. Entonces, cuando nosotros nos validamos solamente por nuestros logros o nuestra apariencia, nuestro valor siempre va a fluctuar. Y esto es algo que yo les he hablado de los principios de mi podcast. Cuando nosotros basamos nuestro valor ahí, vamos a fluctuar. Porque la belleza se acaba y porque hoy podemos lograr algo, pero el día de mañana podemos fracasar en otra cosa. El fracaso es parte de la vida, los errores son parte de la vida. Entonces tú vas a basar tu valor cuando solamente ganas y cuando te equivoques, ¿qué va a pasar? O si hoy te salió un grano, ya vas a creer que vales menos. Yo sé que estamos en una sociedad que le interesan esas cosas, pero Dios no te invita a pensar como el mundo. Dios te dice, transfórmate a ti misma. Eso significa que no sigas las cosas del mundo, sino sigas para lo que Él realmente es importante. Y si te das cuenta, en cualquier práctica, incluso en el budismo, incluso en muchísimas religiones hablan de eso, de que el físico y tus logros no son lo más importante, sino es tu interior. Porque acuérdate que todo lo que logramos allá afuera solamente va a ser una extensión de quiénes somos, ¿sí? Entonces es importante cuidarte a ti interiormente, que bases tu valor, ya te lo dije al principio, en quien Dios cree que tú eres y en algo mucho más valioso que es tu corazón, lo que construyes aquí adentro. No lo que construyes afuera, sino lo que construyes aquí adentro. Ujú. Y el último punto, colocar tus deseos egoístas por encima del propósito divino, que es lo que les decía, ¿no? Tenemos deseos egoístas de hacer, bueno, muchísimas cosas, placebos, placeres momentáneos, cosas que la sociedad nos dice que están bien, pero en realidad no lo están. Que perdemos de vista lo que realmente es el propósito, que es hacer un mundo mejor. Yo creo que todos queremos un mundo mejor, porque al final todo eso es por lo que todos queremos y todos luchamos, pero podemos perder de vista lo que significa tener un mundo mejor cuando nos centramos en las cosas que el mundo nos dice, ¿sí? Entonces es importante que tú empieces a tener ese dominio propio, como la Biblia lo dice, ¿no? Yo les he dado un espíritu para que tengan el discernimiento de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. ¿No? Entonces es importante que tú dejes de centrarte en los deseos egoístas, entre quiero disfrutar, quiero tener estas cosas y te centres en, bueno, ¿realmente esto es lo mejor? Porque a nuestros ojos, a nuestra carne, para el mundo eso puede ser increíble y te van a aplaudir, pero para Dios eso es lo mejor, ¿realmente eso está alineado con su propósito? Pregúntatelo. Todos estos temas hablamos muchísimo en mi segundo libro, les hablo muchísimo en mi segundo libro, que ahora yo sé que les va a encantar. Todavía no sale a la venta y yo creo que todavía falta un poco para que salga, pero de verdad, en mi segundo libro les hablo súper sobre el propósito y sobre cómo reconocer su valor y lo que Dios quiere decir. Es increíble ese libro, lo amo, creo que es mi favorito, es muchísimo mejor que el primero. Vale, pero bueno, eso es importante. Entonces, recapitulemos sobre lo que no es el amor propio. Uno, ignorar las necesidades de los demás. Dos, buscar validación únicamente en tus logros o apariencia. Y tres, colocar tus deseos egoístas por encima del propósito divino. ¿Vale? Ahora, quiero leerles este versículo que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El primero de Corintios 6:19. Entonces,
recordemos eso, cuidar de uno mismo sí es parte de honrar a Dios, porque Dios está dentro de nosotros, su espíritu está dentro de nosotros. Entonces, si es el templo del espíritu, hay que tratarlo como tal. Y a ver, yo no les voy a decir que yo soy perfecta, que yo ya tengo resuelto eso. Yo también es algo con lo que constantemente trato de trabajar y a veces me cuesta en ciertas áreas, sobre todo. Pero sí es importante y son claves que son importantes para entender que sí, que nuestro cuerpo es un templo y es el templo del espíritu de Dios, ¿ok? Ahora, ¿cómo Dios nos llama a vernos a nosotras mismas? Esto es importante, ¿ok? Ya entendimos qué es el amor propio, qué no es el amor propio, rompimos con tabús, pero ahora, ¿cómo Dios nos llama a vernos a nosotras mismas? Número uno, eres creación divina. En el Salmo 139:14 dice, te alabo porque soy una creación admirable. Te alabo porque soy una creación admirable. Aquí Dios, nuevamente como te lo dije al inicio, somos la creación más preciada de Dios. Entonces nos invita a vernos a través de eso, a través de alguien que nos ama, de alguien que no nos juzga y de alguien que nos perdona constantemente. Entonces aquí es importante que tú entiendas que eres una creación divina, eres la mejor creación de Dios. Entonces eres una bendición, eres algo maravillosamente creado, algo mucho mejor que las piedras preciosas. Entonces nos invita a vernos sobre una creación divina, que somos la creación más bonita de Dios, ¿sí? Eso nos invita a empoderarnos y a ver que realmente somos importantes, somos más importantes, somos todo, ¿no? Me acuerdo que una vez que estaba en la iglesia, eh, el pastor estaba diciendo como, bueno, pues somos, ¿no? Y alguien había respondido, no somos nada. Y el pastor dijo, no, te equivocas. Somos hijos de Dios, somos la creación más perfecta de Dios, somos todo, somos mucho. Entonces quiero que empieces a verte como tal, que eres mucho, que eres importante, para Dios eres importante, muchísimo. El punto número dos, el amor de Dios como modelo, que es lo que te decía, no te guíes por el amor del mundo o lo que el mundo te dice que es amor, guíate por lo que Dios cree que hay amor, que es amor. Dios te ama incondicionalmente, no importa lo que hagas, Dios te ama. Te ama a pesar de tus imperfecciones. Entonces, Dios nos enseña que el amor no es algo que está condicionado, sino es algo que se da, es un acto, es un verbo. Y eso es algo que yo quiero que tú entiendas. El amor es un verbo, no es un condicionamiento. Dios te ama. Entonces, si Dios te ama por quien eres, así con todas tus imperfecciones, ¿por qué tú no podrías hacerlo? ¿Y por qué alguien más no podría hacerlo? Si alguna vez has dudado sobre si realmente vales la pena o si eres suficiente, o alguien te hace dudar sobre eso, recuerda siempre que hay alguien que te ama a pesar de todo. Por eso hay algo que me gusta mucho que dicen, que te enfoques en encontrar a alguien que te ame como Dios ama a la iglesia. Y eso lo dice en la Biblia. En este caso, bueno, habla sobre la pareja, ¿no? De que el hombre debe hablar a su esposa como Dios ama a la iglesia. Y eso es muy importante, porque tienes que centrarte en alguien que te acerque hacia el amor de Dios y no que te aleje de él, que te haga sentir amada por quien eres y no por lo que das o por cómo te ves o por lo que tienes o por lo que logras. Porque eso es lo que lamentablemente hemos visto en la sociedad, que se vuelve una lista de logros, una lista de aptitudes, y entonces si te ves así, si tienes esto, vales más que que aquellos que no lo tienen. Entonces empieza a ver tu valor como Dios te ama. Si Dios te ama como eres, con tal y tus imperfecciones, ¿por qué tú no podrías hacerlo o por qué alguien más no podría hacerlo? Ahora, el tercer punto que quiero tocar contigo es que tengas mucho cuidado con la autocrítica. Hay un punto donde es bueno ser autocríticos, es decir, que no caigamos en este sentido de narcisismo, de creer que somos perfectos, que no cometemos errores, que no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a ser egoístas y e ignorar las necesidades de los demás, pero también el ignorar cuando nos equivocamos. Y eso es importante, reconocer cuando nos equivocamos, cuando lastimamos a alguien o cuando no tomamos las mejores decisiones. Entonces es bueno ser autocrítico en cierta medida cuando hay algo que realmente puedes mejorar. Pero cuando somos autocríticos excesivamente, esto nos puede llevar a la autodestrucción. Y si ni siquiera Dios
nos juzga y nos critica tan duramente, ¿por qué lo estamos haciendo con nosotros mismos? ¿No? Si algo no salió como esperábamos, si nos equivocamos, es importante reconocerlo, pero no ser autocríticos, al punto de decir no soy suficiente o soy una tal por cual, o bueno, todo lo que se te venga a la mente, ¿no? Que seguro ya sabes lo que es, que yo no tengo que repetir. Entonces es importante cuidar la autocrítica. La autocrítica en cierta medida es positiva siempre y cuando no basemos nuestro valor en ello, porque es muy diferente. Nos, somos humanos, somos imperfectos y es normal, es parte de ser humanos. Y es importante ser autocríticos, decir, ok, puedo mejorar aquí, aquí me equivoqué, ¿cómo mejoro? Y usar la crítica para mejorar, pero no usar la crítica como excusa para lastimarnos a nosotros mismos o para lastimar a los demás. Eso es muy importante, ¿vale? Ahora, prácticas de amor propio que honran a Dios. Ujú. Aquí te voy a dar unos puntos importantes sobre cómo practicar el amor propio para honrar a Dios y honrarte a ti, obviamente. Número uno, conéctate con Dios diariamente, como te lo he dicho. Conéctate, habla con Él. Ya te lo he hablado en el podcast anterior, si no lo has visto, puedes ir a verlo. Pero haz prácticas diarias, puede ser a través del journaling, puede ser a través de la oración, puede ser a través de simplemente hablar, puede ser a través de canciones, puede ser a través de mantenerte presente y simplemente admirar todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, la meditación, el mindfulness. Mucha gente cree que esto tiene que ver con otro tipo de religión, pero en realidad es que no, simplemente es una práctica de atención plena y muchas veces podemos utilizarla para conectar con Dios y simplemente dejar que las cosas fluyan. Dios ya conoce nuestras necesidades, entonces puede ser simplemente como decir, Dios, simplemente quiero estar en tu presencia, respiro y estoy aquí contigo. No quiero hablar, solamente quiero que estés aquí conmigo y medita y practica la atención plena. De verdad, es una práctica muy bonita. El punto número dos, establece límites saludables. Aprende a decir no cuando tienes que decir no contigo o con los demás. Ya te lo he explicado, no te lo tengo que volver a repetir. Punto número tres, cultiva tu autoestima con afirmaciones bíblicas. Por ejemplo, soy hija de Dios, valiosa, digna y de amor. Soy preciosa, más que una piedra preciosa, vaya la redundancia. Dios me ama, a Dios le importo, Dios me escucha, Dios es fiel, Dios es bueno. Este tipo de afirmaciones te conectan con algo que constantemente está ahí contigo, ¿me entiendes? Y es redefinir ese valor, no por lo que dice el mundo, sino por lo que dice Dios. E incluso te invito a que hagas, por ejemplo, un tipo de journaling donde pongas el diario como hoy todas las veces que Dios te dijo que te amaba. Se los platiqué un poco en el episodio pasado sobre escribir tus bendiciones, pero puedes escribir, por ejemplo, las razones de las por qué crees que Dios te ama. Y hoy Dios me mostró que me amaba a través, no sé, del amor de alguien, del apoyo de alguien, a través de una palabra que escuché, una frase, un libro, mi familia, esta bendición. Puedes escribir eso, entonces eso te hace reconectar con ese valor y con el amor. Y de verdad, va a cambiar y va a transformar tus creencias muy, muy fuerte. ¿Listo? Punto número cuatro, haz cosas que nutran tu cuerpo, mente y espíritu. Haz ejercicio, come bien, dedícate a tus pasiones, a tus hobbies, haz cosas que te llenen de propósito, de gusto, de gozo. Y descansa, que también eso es importante. Mantén un equilibrio en tu vida. Eso es muy importante. Y cinco, rodéate de relaciones edificantes. Esto es sumamente importante y hoy más que nunca me doy cuenta de que de verdad esto es lo más importante, rodearnos de personas que sean edificantes. Como les decía, ¿no? Enfócate en personas que te acerquen al amor de Dios y que no te alejen. Entonces, relaciones que te inviten a crecer, relaciones que te reflejen el amor de Dios, relaciones que te inviten el propósito de Dios y no que te alejen de él. Yo sé que hay relaciones que a lo mejor son buenas para relajo, para divertirte, pero acuérdate, es muy importante identificar cuando estamos teniendo una relación como placebo y cuando estamos teniendo una relación que realmente nos acerca al propósito de Dios que tiene nuestra vida. Es importante preguntarnos eso. ¿Listo? Ya como último, quiero que te hagas esta pregunta y es que es importante que tú evalúes tus intenciones. Ya voy 30 minutos, ya no, me apuro. Evalúes tus intenciones.
Siempre trata de preguntarte, ¿estoy priorizándome para ser mejor para mí y para los demás? ¿O estoy actuando solo por conveniencia personal? Te lo repito, ¿estoy priorizándome para el bien de los demás y el mío? ¿O solo estoy actuando por conveniencia personal? Como te digo, va a haber veces en las que actuamos desde un sentido egoísta de esto solamente que lo quiero para mí, y en realidad un poco se trata de que sea lo mejor. A veces lo que queremos no está asociado con que sea lo mejor para nosotros y hay que aprender a diferenciarlo, ya se lo has hablado en podcasts anteriores. Entonces es importante que te preguntes si lo que estás haciendo te beneficia a ti y a los demás o solamente es para ti. Ujú. Reflexiona en esa frase. Espero que te haya gustado muchísimo este podcast. Gracias por estar aquí. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chao.